Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Continuamos con las sesiones de las cuales llevamos ya 4. Esta es la quinta en la que vamos a analizar los capítulos 8 y 9 del tratado político. Para recapitular un poco a manera de introducción, decir de alguna manera que estamos ante la parte central del tratado político, ¿no? Son los capítulos en los que Spinoza expresa de forma manifiesta que va a describir y que describe la forma de gobierno que él prefiere, la preferida por él, lo dice en 2 ocasiones, ¿no? Y de los 2 tipos de aristocracia que describe, dice que la segunda, la aristocracia que se da no en una sola ciudad, sino en varias ciudades, es decir, una especie de aristocracia federada, es preferible para él antes que la aristocracia que se da en una sola ciudad, ¿no? Yo creo que estamos un poco en el núcleo del tratado político por eso, ¿no? Porque Spinoza manifiesta su preferencia, pero también porque yo creo que es en los capítulos donde de manera más explícita Spinoza deja ver que su tratado político no es un tratado escrito para nada, sino que está inscrito dentro de una batalla política que se está produciendo en esos años en los Países Bajos, en las Repúblicas Unidas, y de la que él quiere formar parte porque él se ha sentido muy comprometido con el régimen que fue descabezado unos años antes, en 1672, el régimen de los hermanos de Witt. Él se había comprometido mucho con ellos. De hecho, en el Tratado Teológico Político expresa su admiración por la ciudad de Ámsterdam, por el régimen político que queda allí instaurado. Y por aquí quería empezar, ¿no? por el Tratado Teológico Político, donde tanto al final del prefacio como en el último párrafo de la obra, Spinoza reproduce un mismo párrafo, ¿no? Que dice así. Como haré al final, ¿no? Yo no escribo nada. ¿Sí? Yo no escribo nada que no lo someta gustosamente al examen y al juicio de las supremas potestades de mi patria. Si juzgaran, en efecto, que alguna de las cosas que digo se opone a las leyes patrias o que dificulta la salvación pública, la doy desde ahora por no dicha. Sé que soy hombre y que he podido equivocarme, pero he puesto todo mi empeño en no equivocarme y, ante todo, en que cuanto escriba estuviera absolutamente de acuerdo con las leyes de la patria, con la piedad y las buenas costumbres. Este párrafo, que es el último del prefacio y el último también de la obra, viene a expresar, a poner de manifiesto que Spinoza, uno de los propósitos del Tratado Teológico Político de Spinoza es posicionarse sobre las luchas religiosas que se están produciendo en el seno de Ámsterdam, o sea, en la ciudad de Ámsterdam, pero en todas las provincias unidas, entre las diferentes facciones del calvinismo, de la Iglesia reformada, y cómo él se pone parte de la ciudad de Ámsterdam, sobre todo de un régimen que ante todo lo que quiere es defender la libertad de expresión, porque considera que la libertad de filosofar, dice Spinoza, no solamente no entorpece la paz y la seguridad del Estado, sino que es una condición sine qua non para que ésta se produzca. El tratado político se enmarca también dentro de este propósito de intervenir a través de la filosofía, a través de la discusión teórica, de intervenir en lo que está ocurriendo en Holanda en estos años, desde que el régimen de los hermanos de Witt fue derrocado en 1672, es decir, 2 años antes de que Spinoza publicase el Tratado Teológico Político, con lo cual aquí simplemente pudo decir cuáles eran las virtudes que él consideraba indispensables de aquel régimen, pero aquí en el Tratado Político ya puede analizar cuáles fueron
algunos de los errores en los que incurrió ese régimen o los gobernantes para que el régimen cayera, ¿no? Cita expresamente lo que ocurrió con la República de Holanda, con la República de los holandeses, en dos pasajes, ¿no? El primero es en el capítulo 8, en el parágrafo 44, cuando está hablando de los secretarios de los diferentes consejos, ¿no? Los secretarios de los distintos consejos, así como los demás funcionarios de este tipo, deben elegirse de entre la plebe, pues no tienen derecho de sufragio. Sin embargo, como estos, por su cotidiana experiencia de los asuntos, son los que mejor conocen las cuestiones que se han de tratar, suele ocurrir que se atienda a sus consejos más de lo debido y que la situación de todo el Estado dependa, sobre todo, de su dirección, lo que resultó catastrófico para los holandeses, puesto que esto no puede ocurrir sin que se suscite una gran hostilidad entre muchos patricios. Y luego, más expresamente, y nos detendremos más ahí, en el parágrafo 14, en el artículo 14 del capítulo 9. Y si alguien objetase que el estado de los holandeses no duró mucho tiempo sin un conde o un suplente que hiciese sus veces, responderé que los holandeses consideraron suficiente para obtener la libertad expulsar al conde y separar el cuerpo del Estado de su cabeza sin pensar en reformarlo. Dejaron así todos sus miembros en el mismo estado que antes, de modo que el condado de Holanda, sin conde, fue como un cuerpo sin cabeza y el propio Estado quedó sin nombre. No sorprende en absoluto que la mayoría de los súbditos no supiesen quiénes ostentaban la máxima autoridad del Estado. Y aunque esto no hubiera sido así, los que controlaban efectivamente el Estado eran excesivamente pocos para gobernar a la multitud y vencer a sus poderosos adversarios. De ahí que estos pudieran con frecuencia tenderles acechanzas y por último destruirlos. El súbito hundimiento de su república no se debe a que se consumiera tiempo en deliberaciones inútiles, sino en la deformidad de la constitución de este Estado y en la escasez de sus gobernantes. Aquí aparecen los dos elementos, yo creo que cruciales, sobre los que se vertebra estos dos capítulos dedicados a la aristocracia, ¿no? Digo que son los capítulos en los que explícitamente se ve que Spinoza está escribiendo dentro de la refriega política, ¿no? Dentro de la discusión teórica que se está produciendo, ¿no? Antes de entrar solamente un paréntesis, Spinoza se reúne con Leibniz en varias ocasiones, en 1676. Y gracias a Leibniz sabemos que Spinoza quiso publicar, después del asesinato de los hermanos de Witt, un panfleto, un pasquín, con el título de Ultimi Barbarorum, que sus amigos y especialmente su casero le impidieron repartirlo y distribuirlo por toda la ciudad, ¿no? Ha contado Gabriel Albiach en la sinagoga vacía que seguramente el tratado político haga las veces teóricas de aquel pasquín, ¿no? Del último Barbarorum, ¿no? De alguna forma el testamento político de Spinoza, ¿no? La forma de intervenir y de dejar muy claro desde el principio, desde todos los capítulos, pero especialmente en estos dos, cómo los regímenes políticos, sea cual sea, bien el monárquico o bien el aristocrático, deben fundamentarse en una cosa, y es impedir que la multitud tome el poder, ¿no? Que el poder vuelva a la multitud, ¿no? Partiendo de este párrafo final del capítulo 9, nos encontramos, como hemos dicho, con estos dos elementos, ¿no? Dice Spinoza que la ruina de los holandeses, que una de las causas de la caída del imperio de los hermanos del régimen de los hermanos de Witt, se debió fundamentalmente a dos razones. Una, en que efectivamente Jan de Witt, a partir de que
triunfa sobre Inglaterra, de que vence en su batalla contra Inglaterra y firma la Paz de Breda en 1667. Hace varias reformas legislativas, entre las cuales está la de eliminar la figura del Statuder, es decir, esa figura que se coloca por encima de el resto de los consejos de las distintas ciudades, y sobre todo una reforma que iba encaminada a que, en caso de que se restaurase el Statuder, esa figura no coincidiese con la figura del capitán general. De alguna forma, lo que estaba intentando hacer Jan de Witt era poner las bases para evitar que la república deviniese por degeneración en una monarquía nuevamente. Lo que pasa es que esas reformas fueron no muy radicales. En esas reformas se dieron algunas concesiones a los orangistas, que finalmente su heredero Guillermo III, que cumplía la mayoría de edad en 1668, reclama para sí esa figura del Statuder y termina por adquirirla. No solamente, sino que esas reformas no se dan en toda su profundidad, con lo cual la República termina cayendo. Lo que dice Spinoza es, efectivamente, quitaron la figura del conde, quitaron la figura del Statuder, pero no hicieron una cosa que era fundamental, que era reformar el Estado. Jan de Witt, los hermanos de Witt, seguían gobernando o ejerciendo las supremas potestades bajo un consejo de regencia. Es decir, no hicieron una reforma, no transformaron el régimen de las Provincias Unidas en una auténtica república. Es decir, no establecieron las bases, unas bases fijas y estables para que la república no dependiese de la voluntad de nadie y pudiese finalmente caer como cayó. Esa fue la primera de las razones que dice Spinoza que llevó a la ruina de los holandeses. La segunda de las razones es que dice la formación de la constitución de ese Estado y en la escasez de sus gobernantes. Por eso dice que los que controlaban, los que apoyaban a los hermanos de Witt estaban menos representados, la multitud que terminó tomando el poder estaba menos representada dentro del régimen de los hermanos de Witt, con lo cual terminó yendo contra ellos. Por eso empieza el capítulo 8, el primero de los dedicados a la aristocracia. Son 3 capítulos los que Spinoza dedica a la aristocracia. El primero son las consideraciones generales sobre la aristocracia. El segundo, un tipo de aristocracia que él dice explícitamente que le parece preferible a la primera, que es la que hemos dicho, la democracia federada. Y luego un tercer capítulo, el 10, que lo veremos en la próxima sesión, que es la forma en la cual una democracia termina degenerando y puede volver a convertirse en un régimen monárquico, o las formas en las que se debe preservar la estabilidad de la aristocracia, ¿no? Entonces digo que desde el principio Spinoza le da una importancia fundamental a la cuestión de la representación. Bueno, antes de nada, el capítulo se inicia con un subtítulo que muy probablemente no es de Spinoza, sino que lo colocaron los editores de las obras una vez que Spinoza murió, y de la misma manera que vimos cómo al principio se ponía también un subtítulo a la obra que no estaba en principio en el manuscrito de Spinoza, en este caso el subtítulo dice que el régimen aristocrático debe contar con un gran número de patricios, es decir, el elemento que dirá al final del capítulo 9 fue una de las causas de la ruina de Holanda, que es superior al régimen monárquico, es decir, ya está estableciendo de entrada que va a describir un régimen que él considera superior al monárquico, y más cercano que este al poder absoluto, y que por este motivo es más capaz de preservar la libertad. El concepto de absoluto es un concepto que Spinoza utiliza no en el sentido de la monarquía absoluta, la aristocracia absoluta, tal y como lo entendemos nosotros, como un régimen
férreo, ¿no? Casi totalizante, ¿no? Sino que Spinoza gradúa los diferentes regímenes en función de si es más o menos absoluto. El régimen más absoluto, dirá Spinoza, es la democracia, porque en ella toda la multitud forma parte del gobierno, un régimen que se acerca a lo absoluto y que dirá explícitamente luego que es un régimen que es el aristocrático, que es un régimen que hay que considerar en realidad como absoluto, ¿no? Porque se acerca mucho en función de la proporcionalidad de los patricios que se elijan. Y finalmente el menos absoluto de todos es la monarquía, porque en él la multitud está mucho menos representada que en el régimen aristocrático. Empieza entonces Spinoza al comienzo del capítulo 8 abordando cuáles son las razones de un régimen, o sea, cuáles son, de qué manera hay que diseñar el Estado aristocrático para que perdure. Dice que hay que, al final del capítulo 7 ya lo que había dicho, perdón, al final del capítulo 6, ¿no? Había dicho... no, capítulo 5. Bueno, no encuentro nada, pero... ¿de qué manera un régimen tiene que estar lo suficientemente bien estructurado para evitar las sediciones? Dice que el Estado aristocrático, como cualquier otro régimen, debe estar lo suficientemente bien regulado para que la voluntad de nadie se imponga sobre las leyes que se da así cada nación, cada Estado, ¿no? Y luego entra a decir que lo que caracteriza fundamentalmente al régimen aristocrático es que, a diferencia del monárquico, donde es la multitud la que impone el monarca, aquí son los patricios los que han sido elegidos de entre la multitud. Ya no es la multitud la que impone a un monarca, sino que son los patricios los que se eligen a sí mismos y se van renovando los diferentes consejos de entre la multitud. Es decir, la multitud no forma parte de la elección de los patricios. Es más, dice en varios pasajes explícitamente que la multitud debe quedar excluida de todas las decisiones, de cualquier deliberación, y que toda la responsabilidad y todo el gobierno debe estar en manos exclusivamente de los patricios. Y que ese poder nunca debe volver a la multitud. Es decir, que los patricios deben elegirse unos a otros, renovar el consejo, renovarse unos a otros, y eso sí, lo que sí dice Spinoza explícitamente es que deben ser en número tan alto para que toda la multitud, es decir, todas las facciones de la sociedad, todos los intereses de una sociedad estén tan bien representados que la multitud no tenga ninguna necesidad de intervenir en la política y se pueda ocupar solo y exclusivamente de sus asuntos personales. Y este régimen aristocrático, que es un régimen aristocrático en sentido fuerte, ¿no? En el sentido de una aristocracia que se elige a sí misma y que se renueva constantemente a sí misma sin volver en ningún caso a la multitud, dice Spinoza que es el régimen de los patricios. Y no dice explícitamente, como sí había dicho Maquiavelo, el régimen de los óptimos, de los optimi. Ese concepto de óptimos sí aparece en varios pasajes en este capítulo, pero solamente en 5 ocasiones. Y yo creo que Spinoza deja claro por qué él no quiere llamar al régimen aristocrático el régimen de los óptimos, de los mejores, de los excelentes, sino el régimen de los elegidos. Es decir, que la particularidad de los patricios es que son elegidos y son elegidos entre ellos. No que sean los mejores, porque evidentemente Spinoza
tiene una concepción bastante baja de la condición humana, ¿no? Y dice que en algunos pasajes que todo el capítulo lo que hace es intentar prevenir al Estado de la intervención de las debilidades de la condición humana, ¿no? Dice que en un equipo de 100 personas, al menos 3, o sea, apenas 3 serán válidos, ¿no? O sea, que tiene un muy bajo concepto de la multitud y de la plebe. Por eso dice que lo que hay que establecer es el mayor número de patricios posible, ¿no? Él da una proporción de 1,50, ¿no? O sea, un patricio por cada 50 habitantes, es decir, que para una población, para un régimen de unos 250.000 habitantes, dice que el Consejo Supremo, ahora veremos qué es, ¿no? Los patricios deben ser en torno a 5.000, ¿no? Es decir, un régimen bastante amplio, ¿no? Y dice Spinoza, además, que esta proporcionalidad debe guardarse, debe ser como una norma inviolable. Es más, en algún momento dice que aquel que la viole debe ser acusado de lesa majestad, ¿no? Y condenado a muerte, ¿no? Sí, en el parágrafo 25. Dice, por último, para que todas las leyes absolutamente fundamentales del Estado sean eternas, hay que establecer que, si alguien cuestiona en el Consejo Supremo una ley fundamental, planteando, por ejemplo, la prórroga del mando de un jefe militar o la disminución del número de patricios y cosas semejantes, sea considerado reo de lesa majestad y no solo sea condenado a muerte y se le confisquen sus bienes, sino que siga siendo visible al público algún signo de suplicio para eterna memoria. Es decir, la elegibilidad de los patricios, o sea, la representación, el régimen aristocráticos es fundamentalmente un régimen no de los mejores. Yo creo que por eso Spinoza evita utilizar el término optimi, o al menos lo utiliza en muy pocas ocasiones, sino de aquellos que han sido elegidos, por la multitud y en los cuales la multitud se ve representada. No han sido impuestos por la multitud, como la monarquía, ni respondiendo a una ley general, como sí ocurrirá cuando veamos el próximo día en la democracia. Bueno, pues establece Spinoza, establecido esos dos principios básicos, ¿no? Que para Spinoza constituían o habían constituido la caída del régimen de los hermanos de Witt, es decir, que el régimen esté lo suficientemente bien diseñado y que la proporcionalidad entre la multitud y los patricios responda siempre a un mismo criterio y que nunca se pierda esa proporcionalidad, que nunca haya menos patricios que población, que la proporción siga siendo la misma. Pasa Spinoza a desarrollar de forma bastante minuciosa el régimen aristocrático. Y evidentemente la fórmula del equilibrio de poderes se desarrollará un tiempo después, ¿no? por Montesquieu, pero de alguna forma lo que hace Spinoza a la hora de diseñar el régimen aristocrático es establecer un equilibrio de poderes. Un equilibrio de poderes que se asienta sobre 3 organismos. El primero, que es el Consejo Supremo. El Consejo Supremo es lo que podríamos llamar el poder legislativo, aquel que tiene, dice literalmente Spinoza, la función de este consejo será dictar y abrogar las leyes, así como elegir a los colegas patricios y a todos los funcionarios del Estado. En paralelo se crea un poder, podríamos llamar un poder ejecutivo, que es el Senado,
Su función será administrar los asuntos públicos, por ejemplo, promulgar las leyes del imperio, organizar las fortificaciones de las ciudades tal como está prescrito, conceder los títulos a los militares, exigir impuestos a los súbditos e invertirlos, responder a los embajadores extranjeros y decidir a dónde hay que enviar los propios. Finalmente, un Tribunal Supremo, un poder judicial. Dice Spinoza, los jueces deberán ser elegidos por el Consejo Supremo de entre los patricios, esto es, de entre autores de las leyes, y las sentencias que ellos hayan dictado, tanto sobre asuntos civiles como criminales, serán válidas si se ha observado el procedimiento legal y no ha habido acepción de personas. Y luego, fiscalizando a estos tres poderes, otro poder al que Spinoza llama el Consejo de Síndicos. Consejo de Síndicos, dice Spinoza, estos patricios tendrán pues la potestad de citar ante su propio tribunal y de condenar conforme a las normas establecidas a cualquier funcionario del Estado que haya cometido un delito, es decir, que haya faltado a las normas que regulan su oficio. Estos patricios los llamaremos en lo sucesivo síndicos. De tal forma que lo que está planteando Spinoza es que para que un régimen esté lo suficientemente bien regulado debe haber un equilibrio de poderes, es decir, que ningún poder debe actuar de una forma voluntaria, sino que todos deben estar sujetos a las leyes. Es decir, hay un Consejo Supremo que, dirá Spinoza, debe ser el más numeroso, el poder legislativo, un consejo también salido del Senado, también salido de los patricios, elegidos entre ellos. Esto es muy importante, que todos los cargos son elegidos siempre entre los patricios. Es decir, la multitud no participa para nada en las deliberaciones. Es un régimen aristocrático en sentido fuerte, ¿no? Un régimen aristocrático donde los patricios, además, dirá Spinoza, deben ser o serán los más ricos del Estado, ¿no? Un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder de síndicos que no sé si se podría equiparar a lo que es la fiscalía o... Parece casi una especie de consejo de Estado. O sea, un consejo de Estado que lo que hace es vigilar que todas las decisiones que tomen los patricios estén sujetas a la... Constitucional. Entre consejo de Estado y constitucional. Sí, pero bueno, como tampoco hay constitución aquí todavía. Claro, ¿no? por eso digo, metafóricamente, evidentemente. Por cierto que también en cuanto a la imposibilidad de traducción, la mayor parte de los traductores traducen funcionarios, pero claro, no hay un funcionariado en el sentido actual del término. El término que se utiliza en latín es ministros. Ministros, ¿no? Son ministros. Y, bueno, básicamente para no extendernos mucho, para no describir todos los detalles, ¿no?, minuciosos con los que Spinoza va definiendo el régimen aristocrático. Básicamente podemos decir que esa es la esencia del régimen, ¿no? La representatividad y el equilibrio entre todos los poderes. Luego, en el capítulo 9 pasa Spinoza a decir que este régimen aristocrático, que lo prefiere al monárquico, está bien, pero que hay uno que él prefiere y que es aquel en el que varias ciudades, no solamente una ciudad que da nombre al Estado, sino que son varias ciudades las que forman un Estado, no dirá a la manera confederal, no confederándose entre ellas, sino, no lo dirá explícitamente así, pero es más bien federándose entre ellas, es decir, estableciendo una relación de federación, de tal forma que es un equilibrio entre todas las ciudades, que tendrán, eso sí, no un Consejo Supremo común, pero sí tendrán un Tribunal de Justicia común y sí tendrán un Senado común, es decir, tendrán un poder ejecutivo común y tendrán un poder legislativo común. Y que la relación entre ellas no debe darse por igualdad, es decir, que en ese Estado federado no todas las ciudades tendrán la misma importancia, sino que su importancia y su poder dependerá del tamaño de cada una de ellas y del poder que cada una de ellas
haya acumulado, ¿no? Y que ese régimen será, dirá Spinoza, preferible al régimen de una sola ciudad. Básicamente esto es lo que cuenta Spinoza en estos capítulos, ¿no? Es un desarrollo bastante, como digo, bastante minucioso de todos los detalles. Irá comparándolo continuamente con el Estado monárquico, como la propiedad, por ejemplo, que en el Estado monárquico era pública, como vimos el otro día, aquí estará en manos privadas. El ejército, que en el régimen monárquico, del que en el régimen monárquico deben participar todos los súbditos, aquí habrá una suerte de profesionalización en la cual dentro del ejército entrarán tanto ciudadanos como extranjeros, aunque también habla de la obligatoriedad de todos los ciudadanos de conocer las artes militares. En el tema de la religión, donde dirá que todos los ministerios de la religión ejercerán las supremas potestades, tanto los matrimonios como los bautizos, todo lo referente a la religión exterior, es decir, a la representatividad de la religión, lo harán las supremas potestades. Y bueno, pues irá introduciendo todo ese tipo de elementos de distinción entre el régimen aristocrático y el régimen monárquico. Para terminar, quería hacer referencia a el parágrafo 12, en el que Spinoza da importancia al hecho de que el poder nunca debe volver a la multitud. Los hombres son, como dijimos, enemigos por naturaleza, y aunque las leyes los unan y los coarten, conservan, sin embargo, su naturaleza. Tal es la razón, según creo, de que el régimen democrático se transforme en aristocrático, y este último acabe transformándose en monárquico. Tengo la convicción de que la mayor parte de los regímenes aristocráticos antes fueron democracias, pues una multitud que busca un nuevo lugar donde asentarse conserva, una vez lo encuentra y lo habita, un derecho de mando igual, pues nadie da a otro el mando voluntariamente. Sin embargo, aunque cada uno de ellos considere justo que otro tenga el mismo derecho que él, y que él mismo tenga el mismo derecho que este otro, considerará injusto, sin embargo, que se reconozca a los extranjeros que se unen a ellos con el mismo derecho del Estado. Quería hacer referencia a esto porque aquí, de alguna manera, Spinoza está aludiendo también a la teoría de los regímenes políticos de Maquiavelo. Y aprovechando que está aquí Raúl de Vítores, vamos a hacer referencia a una de sus obras en las que hace referencia a la circularidad en la cual veía Maquiavelo que eran los regímenes políticos, como a través de sucesivas fases de degeneración se iban la nota 125. Dice Raúl sobre la concepción maquiaveliana de los regímenes. Los ordenamientos están sometidos a la maldición del círculo. La monarquía, cuando olvida lo común, degenera en tiranía. Al tirano lo deponen los mejores, los aristócratas. Pero el idiotismo, que es condición del tiempo, convierte a la aristocracia en oligarquía, en mero ejercicio particular del poder en provecho de unos pocos. En este punto, la regeneración viene de la mano del pueblo, que huyendo de la tiranía y de la oligarquía, decide darse leyes a sí mismo. Aparece entonces la democracia,
régimen que también termina por perder el respeto a la ley común y acaba por disolverse en una anarquía de intereses particulares, produciendo así el caldo de cultivo necesario para que un nuevo caudillo reclame en nombre de todos la potestad regia. Democracia, aristocracia y monarquía son ordenamientos simples cuyas leyes producen virtud. Lo que ocurre es que las buenas leyes que se articulan según un ordenamiento simple tienen siempre la vida muy corta. Solo un ordenamiento que mezcle estos tres regímenes puede, piensa Maquiavelo, ser firme y estable y escapar así de la vorágine del ciclo, permaneciendo mixta la autoridad, es decir, conjugando la potestad regia con la autoridad con la autoridad de los nobles y del pueblo, se consigue un control mutuo que impide la degeneración. Yo no sé si en este sentido Spinoza sigue también aquí a Maquiavelo, la medida en que no sé si esta descripción que da de las diferentes fases de cambio de régimen tiene esa misma condición de circularidad que veíamos también en Maquiavelo, ¿no? De alguna manera yo creo que en Spinoza la democracia se da solamente en el origen de los regímenes, dice él, y luego tanto el Estado, si es monárquico o es aristocrático, nunca vuelve al pueblo, es decir, nunca vuelve a la multitud, de tal forma que nunca se puede volver a un régimen democrático, ¿no? Eso Maquiavelo, perdona, sí, sí. Lo toma de político, la traducción al latín, porque no diría griego, de político, la teoría de la circularidad. Bueno, y yo creo que ya básicamente este es una introducción a estos dos capítulos. Ahora aquí estos señores que saben bastante más. Fernando, hay algo que yo creo queda claro en toda tu exposición y había quedado también muy claro en las dos sesiones de Alberto, y es que no parece que las preferencias de Spinoza ocupen la centralidad del tratado, aunque naturalmente están expresadas como estaban en Maquiavelo sus propias preferencias, pero que sin embargo lo que sí de algún modo parece jugar en todo el texto es la voluntad de que, más allá de preferir un modelo político u otro, lo que se trata es de establecer cuáles sean las condiciones determinativas que hagan a cualquier modelo político estable. Y por eso, naturalmente, ahora cuando está hablando de la aristocracia, lo que está hablando es de qué elementos son los que pueden impedir la descomposición, porque, como tú indicabas, se trata de una aristocracia comercial, si es que tal término se puede utilizar, pero bueno, Spinoza lo utiliza. No está ligada a la idea de la sangre, sino a esta idea del patriciato relacionada con el ámbito de la entidad comercial de las grandes familias. Y en todo eso hay un concepto que a mí me llama la atención en el modo en que reaparecen todos, o en buena parte, de los tratadistas del 17, que es el concepto de absolutum. Para que el régimen aristocrático sea estable, se busca encontrar las condiciones más absolutas, más ligadas a una configuración absoluta, del mismo modo que se dice que eso es menos verosímil en el caso de la monarquía, porque la amenaza de la plebe es más fuerte por parte de uno que por parte de un cuerpo compuesto. Y naturalmente, como nosotros estamos tan hechos al uso del término absoluto en política, con una especie de
sentido valorativo, posiblemente se nos puede escapar el sentido que tiene la reivindicación de ese término en el siglo XVII, que ya no sé cómo lo has visto tú, yo tengo la impresión de que habría que tomarlo en el sentido más etimológico del término, es decir, estado absoluto contrapuesto al estado fragmentado. Lo absolutum es lo que no está fragmentado. No absoluto, claro, Exacto. lo que no se disuelve. Exacto.